pues simplemente es como las huellas que dejan del mercado y entonces hay diferentes, hablemos de algoritmos que han inventado diferentes personas creando como la manera como identificar esos patrones, ¿no? Identificar patrones para tomar decisiones para dónde va el mercado y uno pues busca la estrategia de cómo entrar y cómo salir del mercado, ¿no? Pero pues hay que tener en cuenta que el mercado se puede ver en diferentes temporadas de tiempo, se pueden ver en un minuto, se pueden ver en 2 minutos, en 3, en 4, en 5, en el tiempo que queramos, podemos ver por meses, por años, ¿sí? Todo eso lo podemos ver, entonces los indicadores, podemos aplicar todos los indicadores a todas temporalidades de tiempo con el fin de poder tener una interpretación hasta dónde puede ir el mercado, dónde puede rebotar, hasta dónde puede subir, ¿sí? Pero él nunca nos va a decir, en estos próximos 10 minutos va a subir o bajar, es una mentira, nadie sabe, porque si no todo el mundo sería millonario, imagínense. Si a mí me dicen es que este indicador en un minuto va a bajar, pues yo me meto y me gano la plata, si uno le meto todo, pero pues eso nunca se sabe. Nunca se sabe, es algo tan incierto de saber, el mercado es impredecible, es la palabra. Y si el mercado es como si usted, hermano, se metiera a la selva y usted necesita ir armado. ¿Y cuál es el arma suyo? El arma suyo es eh, estar, estar con una buena mentalidad, una buena se llama psicotrading, y ante todo, pues saber a manejar el programa, saber entender con qué instrumento, usted con que mejor esté preparado y en la mayoría psicológicamente, porque acordemos que esto es una lucha de emociones, la gente está frustrada o está confiada y por eso compra o vende. Si usted está preparado, el que está preparado, pues usted va a entrar al monte y va a ganar, pero el monte es muy peligroso, entonces, ¿qué pasa? Si usted no entra preparado, pues, hermano, le quitan toda la plata a uno, ¿sí? Eso es lo normal, es como el típico, porque allá en ese mercado, el que le quita la plata a uno son esas grandes instituciones, fondos grandísimos, que son fondos, es personas multimillonarios, millonarios, familias con mucho dinero que se unen dinero y lo meten a un fondo, eso le llaman los fondos de inversión. Los fondos de inversión, Bancolombia tiene fondo de inversión, el Banco BBVA, cada banco tiene sus fondos de inversión donde la gente da dinero allá y ellos ofrecen una rentabilidad con unos riesgos, ¿no? Los fondos que ofrecen más rentabilidad pues están asumiendo unos mayores riesgos, pero cada banco tiene unos fondos de inversión y eso usted los puede ir y lo que le llamamos a veces como que son fiducias, si no me equivoco, pero entonces cada banco, estuve mirando un video de YouTube la semana pasada, cada banco tiene sus fondos de inversión y en Estados Unidos hay fondos de inversión muy grandes de gente que tiene mucha plata, o por ejemplo hay firmas, por ejemplo uno de los traders más millonarios del mundo se llama George Soros o Paul Tudor Jones, que son traders que ganan tanta plata que ganan confianza, por mucho se mete el trader, cualquiera de acá se mete el trader y le va tan bien que ya pues la gente venga, tome Eduardo, tome su plata y manéjemela, entonces comienza a crear su fondo y así traders que ya tienen su buena reputación y ganan mucho dinero, ¿no? Entonces pues es como para ubicarlos en qué iba y pues de qué se trataba el tema de los indicadores, Diego, pero pues eh, ayer también estábamos diciendo que pues para llegar a ser un trader exitoso, pues no es que se requiera entender todos los indicadores o entender todo el mercado, lo importante es tener un buen plan de gestión, ya un plan de trading, tener un buen psicotrading y lo más importante, aplicarlo. Porque pues aquí yo le puedo hablar miles de cosas, pero cuando usted está en el mercado, los incumple, ¿sí? Y la idea es que usted se vaya amoldando a como usted mejor se sienta, ¿no? Hay unas personas que utilizan unos indicadores, hay personas que no utilizan indicadores, hay personas que se sienten bien con dos trades, con dos operaciones, otras con una, entonces pues la idea es que se vaya moldando, pero pues esto es una alternativa donde mucha gente también está ganando dinero y es lo que todos estamos trabajando para pues estar aquí pues en este curso, tener unos ingresos adicionales o vivir de esto, ¿no? Tener tiempo, porque nosotros son 2 horas, una hora que uno opere, poder estar viajando y poder ayudar a la familia, poder ser libres económicamente, que pues como lo principal, y ante todo pues hacer las cosas bien, en poder compartir y darle valor agregado, transmitir ese valor, los conocimientos a otras personas que vengan detrás de nosotros y crear una comunidad, no solamente en Ibagué, sino en diferentes ciudades de Colombia. No sé si ya llegó Daniel. Sí, señor, acá estoy.
Bueno, Dani, ¿no? Entonces ahí está ahí hablando para que entonces haga la presentación ya para ¿esta qué clase es? 8. La 8, sí. La 8 eso, la 8 eso, la 8. Entonces, pues adelante y pues ahí estamos pendientes, ¿no? Si alguien necesita una asesoría independiente, pues aprovechar ahorita la cuarentena para que se pongan al día y pues eso es, ahorita que termine la cuarentena, la idea es que ustedes ya tengan las bases, se empiecen a operar y nos reunamos en cualquier lugar, en un café para operar, para avanzar y para el día de mañana pues tener los resultados. Esta es la mejor profesión que más dinero da en el mundo, muchachos, la pueden mirar, el que le guste la plata, esto es una profesión que más dinero da en el mundo, pero también es una de las más difíciles porque hay mentes muy brillantes que están manejando fondos y a lo que le llaman la mano institucional, que son la que le quita la plata a gente como nosotros, que nosotros no somos nada en el mercado, o sea, nosotros no lo movemos, o sea, eso es mucha plata lo que se está moviendo, entonces, por eso la idea es que nos capacitemos, aprendamos, miremos experiencias, esto nadie tiene la razón, en esto en internet, eso, nadie tiene la razón, aquí simplemente lo que vamos a tener es unos fundamentos de aprendizaje, pero todos los días vamos aprendiendo, mire, yo todos los días me retroalimento y trato de mejorar y estoy en una confrontación, en una lucha para tratar de mejorar y las cosas, ¿sí? Aquí no, ni Daniel ni yo en este momento estamos viviendo el trading, pero créamelo que somos uno de los traders en Ibagué que hemos estudiado muchísimo, que hemos avanzado y que podemos orientar de la mejor manera a ustedes. Tenemos la documentación, tenemos los libros, tenemos una página, tenemos la experiencia y sabemos cuál es la mejor herramienta. El conocimiento es poder y eso es lo que tenemos en este momento. Nos falta de pronto más experiencia, porque apenas pues hemos cometido muchos errores, nos hemos ido por camino que no es, pero eso es lo que queremos hacer con ustedes, que ustedes en menos de 6, 5 meses ustedes ya saben en consistencia, manejen el programa y ya estén recibiendo dinero, ¿no? Del trading, uno hace las cosas pues por el dinero también. Entonces, pues ahí los dejo y pues para adelante, pues, estamos pendientes, la gente que se está retrasando, pues para que se pongan al día, hay gente que también viene ahí detrás, pero pues yo les digo, vean en el video, pero pues nosotros estamos ahí con el tiempo de ustedes, mejor dicho, aprovechen el tiempo, aprovechen esta cuarentena, que salgan con una habilidad nueva. Listo. Para complementar lo que decía Edward, hay una frase que dice que el trading es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Porque cuando uno aprende a hacerlo, cuando uno aprende realmente a hacerlo, es una forma de hacer dinero fácil, ¿sí? Porque pues en realidad uno puede ganar dinero en media hora, en una hora, o inclusive en menos. Pero aprender la técnica y la habilidad no es tan fácil, no es algo tan fácil, ¿sí? Por eso estamos acá. Hoy vamos a ver los patrones, pero me gustaría primero que viéramos esto que es, este es el análisis, este no es el video de la operativa. Me gustaría que viéramos el video de la operativa de hoy que hice para que miráramos los errores, porque lo más importante de esto es saber uno en qué se equivocó. Y si uno pierde dinero, siempre va a ser culpa de uno. No es que el mercado, no es que no sé qué, no, siempre es culpa de uno que se equivoca en alguna cosa. Por ejemplo, ustedes saben que esta gráfica está acelerada, ¿no? Pero vean que yo hago una entrada fuerte, ¿sí? Y el mercado viene de como una tendencia bajista, por lo que ha pasado el día anterior con el petróleo. Hoy todavía está difícil la situación con el petróleo, pero han habido días en los que eso está igual, o sea que la situación económica no está bien y que el mercado sube. Entonces uno no tiene que tomar sesgos o tener sesgos emocionales, que ese es uno de los errores que uno comete, porque uno a veces toma la dirección hacia la que quiere ir sin que el mercado se lo diga, ¿sí? Entonces, en esta operación ese soporte es muy importante. Yo en el análisis lo digo, es el Fibonacci 50, el retroceso 50,
ya lo había pasado, entonces cuando lo pasa era una resistencia y cuando lo pasa pasa a ser un soporte. El precio viene ahí y se mueve, hace un movimiento lateral, inicia la apertura, hace un falso rompimiento, después se va hacia arriba como rompiendo efectivamente y después baja y hace un testeo. Ese testeo es una razón de entrada, es una entrada que yo tengo, que es cuando hay una zona de soporte o resistencia, el precio se va, la pasa y vuelve y la testea y generalmente se va, como la operación de ayer. Pero en esta ocasión no sucede así, y entré fuerte, hice una entrada fuerte de 6 contratos y estaba arriesgando $40 por contrato. Aquí, en esta operación, vamos a ver uno de los patrones que vamos a ver hoy, y es el hombro, cabeza, hombro. Fíjense ustedes que esta parte de acá, es un patrón que se llama así, ¿no? Para que me entiendan. Esto es un hombro, esta es la cabeza, y ahorita se va a formar el otro hombro. Ese patrón es una indicación bajista, si se forma, o sea, si se hace de esa forma. Hasta el momento no se había formado, por lo cual yo tenía una indicación alcista, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Digamos, ¿cuáles son los errores ahí? No tener en cuenta tanto el contexto. Mire que uno tiene que tener muy en cuenta el contexto. Y si el mercado ya venía en una tendencia bajista, yo tengo que esperar más y tener más paciencia en el momento de entrada y tendría que estar buscando cortos y no largos. Sí, o sea, tendría que estar buscando ir en venta y no ir en compra. ¿Sí? Lo que pasa es que a mí me gusta más ir en compra que en venta. Uno cuando a medida que va operando, uno va escogiendo las entradas que más le gusten. A mí me gusta ir más en largo, o sea, ir en compra, así como está esta operación, que ir en venta. Ahí yo pienso que la operación se va a ir bien y le pongo la orden de salida con 4 contratos ahí. Y bueno, si llega a ese punto, pues me salgo con 4 y dejo los otros 2 a ver qué pasa. Pero desafortunadamente no se da. Perdón. No se da esa subida y se viene en mi contra. Fíjense ustedes que ahí ya se está formando el otro hombro, ¿sí? Este es un patrón que vamos a ver ahorita. Aquí está el primer hombro, la cabeza, y aquí se está formando el segundo hombro, ¿sí? Y ahí lo van a ver. Hay una pregunta. Sí, señor. Se hace la entrada porque usted ve que la vela está alta, ¿cierto? O sea, usted cree que va a seguir subiendo en ese momento, ¿cierto? Sí, en el momento de entrada yo me voy en largo porque el precio rompe esa resistencia, ¿sí? Fíjese usted que aquí no pudo, aquí hizo un falso rompimiento y aquí sí efectivamente lo rompe con fuerza y después viene y hace un testeo. Ese testeo es una razón de entrada, o sea, es un patrón de entrada. Y yo por eso entro en ese punto en largo, porque el precio, cuando toca ese testeo, cuando hace ese testeo, se va generalmente hacia arriba, ¿sí? Digamos que habían buenas probabilidades de que el precio se fuera hacia arriba, por eso yo entré fuerte. Pero, Daniel, digamos, pero una sí, pregunta. Por ejemplo, mira que en donde tú pusiste la operación, el precio no fue a buscar el otro máximo. Donde tú pusiste la operación. ¿sí? Y mira que el precio ahí tocó y volvió a caer. ¿Sí? En donde dice 4 cel. Pues yo pienso como, creo que él fue a buscar otra vez como su, ¿cómo se llama? La verdad, se me olvidó el nombre de eso. El alto, pero no puede, como el no puede alto. no puede ir hasta el alto. Pero mira que ahí lo volvió a buscar y no fue capaz de No, pero romperlo. eso fue después de que yo entrara. O sea, él ya había hecho ese alto y yo entré después de ese alto. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. O sea, yo no entré acá en esta zona, sino que entré acá en esta zona cuando él se devuelve. Cuando él se devuelve, yo entro, porque ese es un tipo de entrada que se llama entrada de testeo. El precio rompe una resistencia que hay acá, la rompe,
viene y testea y algunas veces se va, como lo hizo ayer. Ayer fue la misma entrada, pero hoy no lo hizo. ¿Sí? Las probabilidades hoy no fueron positivas, sino que fueron negativas. Y se forma el patrón que les estoy diciendo, que es hombro, cabeza, hombro. Esto, ahí cuando usted ve el hombro, cabeza, hombro, pues como esto se trata de emociones y de pues decir, bueno, debo tener la paciencia para que esto coja hacia arriba. El momento de usted ver el hombro, cabeza, hombro, ya usted dice, pues pucha, esto tiende a la baja, o usted seguía con la perseverancia de que tomara hacia arriba. Pues mire que el mercado hace lo que va a hacer, ¿sí? Y yo ya había tomado mi decisión de entrada, ¿sí? A pesar de que esté formando el patrón, ahí todavía no se ha completado. El patrón se completa hasta que me rompa el stop, ¿sí? Y ahorita eso es algo que vamos a ver. Ahí Sí, se está... usted lo envió y efectivamente rompió el stop. O sea, ¿el stop quedó muy bajo o era por lo que su estrategia era así, al alza, cierto? Sí, claro. Mi idea es que fuera al alza, ¿sí? Y puse un stop de $40 porque iba cargado, iba con 6 contratos. Entonces la pérdida iba a ser de $240. Si le hubiera puesto un stop de $50 por contrato, hubiera perdido 300. ¿Sí? Me pareció que era un buen stop, o sea que tenía suficiente espacio en caso de que fuera a ir hacia arriba, tenía suficiente espacio, pero si definitivamente me estopeaba era porque iba en contra, ¿no? Como efectivamente se da la operación. Ah, ya. Sí, yo vi el video y me pareció muy interesante, pero pues acá usted ya lo explica mejor. Gracias. Es que es importante, esto es muy importante tanto como ustedes como para mí, porque uno tiene que reconocer que se equivoca, ¿sí? Está bien equivocarse y está bien perder porque hace parte del negocio y hace parte de esta actividad. Aquí también se pierde, pero hay que reconocer los errores, ¿sí? Uno tiene que identificar en qué se equivocó. Y mi equivocación estuvo en el contexto, en no haber tenido un contexto más amplio, no haber tenido más paciencia para el momento de entrada, no haber esperado que se fuera definitivamente ese movimiento como lateral en el que está ahí, para ahí sí tomar una decisión de entrada. Y después de eso el precio se va para abajo con fuerza. Y si hubiera entrado en una venta, seguramente me hubiera ido muy bien. Pero pues no fue el caso y la operación sale negativa. Pero es muy importante uno retroalimentarse, saber qué errores cometió, pues para no volverlos a cometer, porque eso se trata, ¿no? Ahí salgo por esto. Listo, eso era lo que quería primero mostrarles y hablar de eso. Y lo segundo, sí, efectivamente, Jenny. Y lo segundo son los patrones. Bueno, los patrones chartistas son formaciones que se dan en el mercado. Hola Ricardo, el error principal es no haber tenido tan en cuenta el contexto. Sí, el contexto es muy importante. ¿Qué es el contexto? Lo que había pasado antes. Sí, lo que había pasado ayer con el tema del petróleo, que el contrato de mayo llegó a menos de cero, y hoy el contrato de junio también bajó. Y eso tiene un efecto en el mercado, y es que el mercado caiga. Entonces yo no tuve en cuenta el contexto y por eso estaba buscando largos, o sea, compras donde debería estar buscando cortos, o sea, ventas. Ese es el error. ¿Listo? Bueno, los patrones chartistas son formaciones que se dan en el mercado. A estas formaciones se les dan nombres para identificarlas de una forma más fácil. Como podemos ver acá, tenemos el banderín y tenemos el megáfono. Son formaciones que ustedes van a empezar a ver en el mercado. Por ejemplo, el banderín, este tipo de banderín, digamos, tiene mayor probabilidades de romperse hacia arriba que de romperse hacia abajo. Entonces, digamos, la idea de esto, y con esto no les quiero decir que vayan a empezar a buscar patrones chartistas ni figuras chartistas,
ni tampoco entrar en cada patrón chartista que vean, sino que es para que tengan una idea, ¿sí? Digamos, lo que se dice comúnmente de estos patrones es que, por ejemplo, la entrada sería aquí en el rompimiento del banderín y el stop estaría por debajo, ¿sí? Buscando esta ganancia y teniendo este stop. Digamos, el banderín se tiene como de esa forma, entrando en el rompimiento y poniendo el stop debajo y buscando pues la mayor ganancia. En el caso del megáfono, lo que se busca es entrar en el rebote. Digamos, el banderín viene, entrar en corto en esta zona, se va hacia abajo, entrar en largo en esta zona, se va hacia arriba y entrar en corto en esta zona y así sucesivamente, ¿sí? Se va ampliando, entonces se trazan las líneas, se forma el megáfono y cada vez que llega a esa zona, entrar en contra de esa zona, ¿sí? Ahorita miramos en el gráfico a ver si encontramos algunos de los más comunes. Estos son muy comunes, muy comunes. Ustedes se van a encontrar doble pisos, doble techos y hombro, cabeza, hombro muchas veces en el mercado, ¿sí? El primero, el doble suelo, es como una W, pero también está el doble techo, que es al contrario. Estas puntas están hacia arriba como una M, ¿sí? ¿Qué se dice de este patrón? Que la entrada está acá cuando el precio sobrepasa esta zona y el stop estaría acá abajo buscando el target hacia la siguiente zona en la que estuvo el mercado, ¿sí? Y pues en el doble techo sería exactamente lo mismo. Aquí tenemos el hombro, cabeza, hombro invertido. Este es invertido, el que vimos ahorita en el gráfico es hombro, cabeza, hombro normal, ¿sí? Aquí hay hombro, cabeza, hombro normal y hombro, cabeza, hombro invertido. Entonces esto es lo que yo les decía, hasta que yo tenía el stop prácticamente en el cuello del patrón, en el hombro, cabeza, hombro yo tenía el stop. Hasta que no me tocara el stop y me lo rompiera, no se forma el patrón, porque podía haber divinamente hecho esto, digamos, hombro, cabeza, y no haber hecho el otro hombro, sino que seguir hacia abajo, o en ese caso seguir hacia arriba, y no se formaría el patrón. El patrón o la figura chartista se forma hasta que lo confirma con el rompimiento. Entonces el rompimiento del cuello sería una indicación de entrada y el stop estaría en la parte de abajo. La cuña descendiente, pues es como en la imagen, el precio se va agotando el precio entre dos zonas que van formando un triángulo pequeño y digamos, lo más común que pasa con este patrón es que sale hacia arriba también. Entonces la entrada sería en el rompimiento y el stop en la parte baja de esa cuña. ¿Alguna pregunta con estos que vemos hasta ahora? Ahorita vamos a tratar de buscarlos en el gráfico. Pues Daniel, sí, pues yo estos días estaba ahí muy juicioso mirando las gráficas y uno pues todo este tipo de gráficos o estas figuras las ve dentro del gráfico. Pasa lo mismo que los indicadores, o sea, hay que tenerlos en cuenta, hay que mirarlos, pero no son los determinantes a la hora de tomar la decisión. ¿O usted qué opina frente a esto como en el caso de los indicadores? Ok, esa es una pregunta muy importante, Edu. Estos patrones se tienen en cuenta, pero en momentos específicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a empezar a ver estos patrones por todos lados, porque pues ellos aparecen cada rato. Ustedes cada rato van a ver doble techo, o triple techo, o doble piso, triple piso. Entonces, para tomar un patrón correcto, hay que tener en cuenta la acción del precio, ¿sí? La acción del precio es como una estrategia o es como tener en cuenta el movimiento del precio, lo que hace el precio, y con base a eso tomar la decisión de entrada. Y cuando se forman esos patrones, teniendo en cuenta la acción del precio,
Entonces sí se toman decisiones de entrada con base a eso, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que es un conjunto de cosas, que no se puede tomar solo la decisión solo porque se ve el patrón, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, este es el mismo hombro, cabeza, hombro invertido, pero como diagonal, ¿sí? Y ustedes se lo van a encontrar muchas veces. No son, o sea, los patrones no se los van a encontrar perfectos, así como los están viendo en el gráfico. Los van a encontrar de esta forma, por ejemplo, en una caída diagonal, se forma un hombro, después se forma la cabeza y después se forma el otro hombro, ¿sí? Digamos que no tienen que ser perfectos los patrones que se encuentren en el gráfico. Aquí tenemos el diamante, que es otro patrón chartista, que este patrón se caracteriza por reventar, o sea, por dar patrón de entrada hacia arriba o hacia abajo. En este caso la entrada está hacia abajo, pero el precio puede venir aquí y romper esta zona y dar indicación de entrada y poner el stop abajo, ¿sí? O sea, depende hacia dónde el precio salga con fuerza, que no sea una trampa, hacia esa dirección se va a tomar la entrada. Bien. Cuando ustedes hablan de trampa es cuando los institucionales hacen como si fuera una tendencia hacia arriba, pero lo que marca es hacia abajo. Es ahí cuando ustedes hablan de trampa. Sí, exacto. El mercado, cuando hay una trampa, es cuando hay una zona que uno evalúa, o sea, que uno sabe que es una zona importante para el mercado, un soporte o una resistencia, y los institucionales la rompen con fuerza, y tú, digamos, una vela de 2 minutos, tú la ves ahí fuerte, pero ya cuando faltan 20 segundos para acabarse la vela, empieza a desvanecerse la vela y va quedando la finta, y se convierte en roja y vuelve y entra a la zona. Eso es una trampa. Y uno cae muchas veces en esa trampa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí tenemos un triángulo simétrico que es parecido al banderín. El precio igual se pasa de arriba a abajo en esas dos zonas y da la indicación de entrada. Compra, stop y esperar que el movimiento se desarrolle. Perdón, esto es un flag. Este patrón es como un patrón de continuación de tendencia. El precio, digamos, que viene ascendiendo, se queda y vuelve y rompe la zona para continuar hacia arriba. Si se dieron cuenta, esto pasó ayer en la operación que yo hice ayer. Recuerden que yo salí con una ganancia de 2-1, pero el precio llegó hasta dar 4-1. Y el precio vino acá, yo tenía mi stop acá ya asegurado con $75, me sacó y se fue hacia los 3-1, 4-1 de ganancia. Entonces, este es un patrón de una indicación de continuación. Esto es fundamental. Esto es fundamental y esto sí tienen que tenerlo, mejor dicho, muy presente en su operativa. ¿Por qué? Porque resulta que el precio se mueve de zona a zona, ¿sí? El precio no se mueve porque sí y va a subir indefinidamente porque sí, o va a bajar indefinidamente porque sí. No, él tiene unas zonas a donde llega, donde hay resistencia. Digamos que no es una línea delgadita, sino que es una zona, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta, es una zona de resistencia. Resistencia es cuando el precio pega arriba y soporte es cuando el precio pega abajo, ¿sí? Entonces muchas veces el precio lo que hace es que pega, no puede superar esa zona y se devuelve. Vuelve, intenta y no puede y se devuelve, ¿sí? O hacia arriba. Viene y va a romper la resistencia y no puede. Otra vez lo intenta y no puede. Se baja a recoger gasolina en la zona de soporte, vuelve y lo intenta, no puede. Vuelve e intenta, no puede. ¿Sí? Pero llega el momento en el que el precio la rompe y inicia su continuación. Y ahí es cuando hace un testeo y sigue. ¿Sí? Resulta que muchas veces, como le decía ahorita Edwin, esto puede ser una trampa.
El precio viene y sube aquí, la velita verde, 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 ya se va a acabar los 2 minutos o los 5 minutos y empieza a bajar, deja la finta, se convierte en roja. Y ahí engañó a mucha gente que perdió mucha plata por eso, porque se metió en compra y el precio rampa abajo y estopeados. ¿Sí? Y eso, en esa se la pasa el mercado, porque esto se trata de que las personas como usted y como yo perdamos dinero para que los fondos, los grandes fondos siempre ganen. Digamos que lo más importante de estos patrones es esto: soportes y resistencias. ¿Por qué? Porque el precio se mueve ahí. Si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en la operación de ayer, yo les dije, el precio puede llegar hasta aquí arriba, porque esto es una, creo que Edwin o Ricardo hacía esa pregunta, que cómo sabe usted hasta dónde va. Pues basta, lo más probable, digamos, las probabilidades, un 70-80% es que vaya hasta la siguiente zona, que es la resistencia, ¿sí? Entonces, por eso es importante determinar esas zonas. ¿Cómo saben ustedes qué es resistencia o es soporte? Cuando el precio por lo menos lo toca 2 veces, ¿sí? Cuando el precio por lo menos lo toca 2 veces. Lo tocó aquí una vez, lo tocó aquí otra vez y lo tocó aquí otra vez. Es una resistencia. Lo tocó aquí una vez y lo tocó aquí una vez. Es un soporte. Por lo menos 2 veces, 2 toques del precio sobre la zona lo configuran como resistencia o como soporte. Tenemos, aquí tenemos, me faltó estos son los canales. Vamos ahorita a mirar la gráfica y buscamos los canales también. El precio forma canales. Antes de que empezara toda esta caída del coronavirus y todo eso y la crisis, el precio venía en un canal alcista de creo yo, como en unos 4 o 5 meses. El precio se movía en un canal hasta febrero, hasta que pasó eso. El precio iba así, ran hacia arriba, venía y tocaba acá abajo y ran hacia arriba y otra vez y ran, y así se la pasaba. Bonito movimiento, bonito del mercado, porque era algo suave, era muy fácil hacer dinero. Ahora es un poquito más complicado. Ahora, hasta hace poco también estuvimos en un canal bajista, que fue cuando rompa abajo, que fue como del 20 de febrero al 15 de marzo, rompa abajo, un canal bajista también, donde era casi que no había rebote, sino que era para abajo directo. Entonces también nos vamos a encontrar canales, ¿sí? Cuando los canales ya se vuelven muy fuertes, entonces dan indicaciones de entradas, ¿no? Por ejemplo, cuando el precio viene aquí abajo y hace una indicación de que va a volver a subir, es una indicación de entrada. Y lo mismo cuando llega a la parte alta del canal. Y por último tenemos las tendencias. ¿Qué es una tendencia? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Nunca les puedo olvidar eso. El precio, ¿cómo se mueve? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y para abajo lo mismo, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Que casualmente da con una misma zona, que es esta. Esto entonces es una indicación de continuación. Impulso, retroceso, indicación, una vela verde, ¡pram! Para adentro. Y ¡fran! Nos ganamos este movimiento, ¿sí? Estas son las tendencias. Tenemos tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia lateral, que es que el precio se mueve entre 2 zonas como soportes y resistencias. Nos queda 1 minuto, tenemos que volver a entrar al Zoom y miramos la gráfica y respondemos dudas que tengan, por favor. Las dudas que tengan, ustedes las van alistando. Yo voy a abrir la gráfica para que busquemos. Soportes, canales, triple techos, doble techos, todo. Y por favor, ahorita que se apague, se conecta nuevamente al mismo Zoom. Listo, esperemos que se apague. Bueno, estamos en la gráfica. Entonces vamos a empezar a buscar esos patrones. Por ejemplo,
aquí hubo una tendencia alcista. Fíjense ustedes. Vean un segundito. Fíjense ustedes que esto es una tendencia alcista, ¿no? Aquí vemos, yo creo que pues, lo podemos poner más pequeño. Ya aquí se ve más claro, ¿no? Fíjense ustedes que el precio llega aquí y hace prácticamente un triple piso. Aquí en esta zona. Vean que lo que les digo es que ustedes empiezan a ver patrones por todos lados. Por ejemplo, aquí hay un doble techo. Ya, una y dos veces. Forma una M. Ya aquí hay un triple piso. Ya, una, dos. Ah, no, acá. Una, dos y tres. Y el precio se va. Tenemos una tendencia alcista que es esta. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Retroceso fuerte al punto de control, impulso otra vez, retroceso, impulso, retroceso, vuelve al punto de control, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Sí? Vamos a buscar hoy, vamos a poner la gráfica más pequeña. Por ejemplo, aquí hay un doble piso. 1, 2. Y vea, el precio rompe esa zona. Sí, entonces ahí se configura. Aquí está el hombro, cabeza, hombro del que les hablaba. Mírenlo acá. Esto es hombro. Cabeza. Hombro. Y cuando el precio rompe esta zona, confirma el patrón y da la entrada. ¿Dónde se pone el stop? Acá arriba. ¿Cuánto sería el stop? Sería un stop amplio. Vamos a ver. Digamos la entrada acá, el stop acá. Un stop de $58. Pero pues el precio se fue hasta la siguiente zona que teníamos marcada. Por eso les digo, el precio se mueve entre resistencia y soporte. Vino aquí al soporte. ¿Sí? Y buscó el soporte. Y el soporte aguantó, vea. Lo aguantó. Aquí hizo una trampa. Lo aguantó. Recuerden que es una zona y se fue. Y volvió y lo aguantó otras dos veces. Y ahí está. Y ahí se quedó lateral. Y aquí volvió y lo aguantó. Esto es un soporte importante que tenemos ahí marcado. ¿Sí ven? Aquí hay un doble techo. Por eso les digo que ustedes se van a empezar a encontrar patrones por todos lados. ¿Sí? Pero lo que hay que tener en cuenta es la acción del precio, los movimientos del precio, para así tomar decisiones de entrada. Vamos a ver si aquí se alcanza a ver el... Esta gráfica está muy cortita. Por ejemplo, aquí vemos el canal bajista. Aquí ustedes lo seleccionan, canal, y acá, todo esto. Vean, ahí tenemos un canal bajista. Entonces hay que dejarlo un poquito más amplio, pero ahí está. Vean, eso es un canal. ¿Sí? Por favor, pregunten qué duda tienen, qué patrón buscamos acá, cuál quieren ver. Preguntas, dudas sobre los patrones.
Miren las zonas de resistencia. Sí, Carlos, eso es correcto. Carlos dice, cuando se rompe el soporte se convierte en resistencia. Sí, es correcto, es muy cierto. El soporte son soportes y resistencias dinámicos. Quiere decir que una vez se rompe, pasa a ser resistencia. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a verlo aquí de la forma más clara. Miren esto. Esta es una resistencia, este es los 2630 más o menos. El precio vino acá, pam, pegó y no pudo, pam, pegó y no pudo. Cogió impulso acá y se fue. Y se fue, y vean que aquí regresó y se volvió a resistencia. Fue otra vez y no pudo, regresó, soporte. Fue y no pudo, soporte. Y se fue a estrellar contra el Fibonacci 50. Y ahí estuvo, fuerza, y se fue y se volvió soporte. Y va y busca la siguiente resistencia y baja otra vez al soporte. ¿Sí? El precio lo rompe cuando tenga verdadera fuerza. Cuando tenga la fuerza necesaria. Ahora, ¿qué pasa? A veces se forman gaps. Gaps es un término de trading que significa vacío o hueco. Por ejemplo, vamos a ver un gap. Aquí tenemos un gap. Mírenlo, clarito. Esto es un gap alcista. También hay gap bajista. ¿Qué significa un gap? Que el precio, mire, cerró acá el 16 de abril, cerró acá. Y cuando abrió el 17 de abril a las 5 de la tarde, estaba por acá. Un salto de 30 puntos aproximadamente. Eso es un vacío. Eso es un gap. Cuando hay una resistencia muy fuerte que el precio no puede pasar, se va con gap. Se va a un gap y lo pasa. Yo por aquí creo que había visto uno bajista. Sí, ahí con ese gap, no lo puede explicar mejor, Daniel. O sea, el mercado cierra un día y entonces al otro día amanece con esos 30 puntos más, por así decirlo, o sea, forma Sí, ese gap. exacto. ¿Y Sí, ese exacto. gap siempre es hacia arriba o también puede ser hacia abajo? Puede ser hacia abajo. Mire. Es que se los voy a mostrar aquí en esta otra gráfica del ETF del SPY, porque es más fácil verlo, ¿sí? Vamos a ver una gráfica diaria. Poner aquí el SPY. El SPY es el mismo Standard & Poor's 500, pero esto es un ETF. ¿Sí? Y el que nosotros cotizamos es el Standard & Poor's 500 también, pero es el futuro. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay un gap. Fíjense que el precio aquí en esta parte cierra aquí en 296. Aquí cerró. Esto fue el 2 de marzo. Y cuando abrió el 9 de marzo, abrió acá en 275. Entonces hubo un gap de 296 a 275, un gap bajista, un hueco bajista. ¿Sí? Lo pueden ver acá. Acá hubo otro gap bajista. Aquí hubo un gap alcista. Aquí hubo un gap alcista. ¿Qué es un gap? Un hueco. ¿Por qué se forma el gap? Porque hay, digamos, soportes o resistencias muy fuertes y el precio a veces las pasa con gap. ¿Sí? Son tan fuertes que las pasa con gap. Digamos, necesita pasarla con gap para pasar esa zona. Entonces, esto se ve más en este tipo de mercados que es el ETF. En nuestro mercado, que son los futuros, no se ve tanto, no son tan grandes porque como nosotros cotizamos casi las 23 horas, entonces solamente hay 2 horas de descanso que es de las 3 a las 5. Pero, en cambio en este horario, que es el americano, que aquí solo se opera el americano, es de 9:30, de 8:30 a 3. Entonces por la noche, mientras que no hay mercado, se forman estos gaps. No es así todos los días, hay días que abre donde cerró el día anterior, por ejemplo todos estos punticos, mira aquí abrió el día anterior, todos son velas de día y abren donde cerró el día anterior, pero hay días que se forman gaps como estos huecos por diferentes razones. Por ejemplo, China bombardeó Siria o algo así, entonces eso genera pánico
y al otro día el mercado aparece 10 puntos abajo, ¿sí? Pero eso en nuestro mercado no pasa muchas veces. Que hay un gap bajista. Fíjense que no pasa muchas veces, pero pasa. Miren, hemos visto dos. Aquí cerró el 20 de marzo y abrió acá abajo. El 24 o el 23. Abrió acá abajo. Entonces se forma ese gap. Es un hueco, es un vacío en el mercado, ¿sí? Básicamente es eso. ¿Tienen alguna otra duda de los patrones, del mismo gap, de canales, hombro, cabeza, hombro? Yo sí tengo la duda. Pensé que esto funcionaba como funciona la bolsa de Nueva York, que cerraba abre a las 9:30 y cierra a las 5:30. Usted dice que opera 22 horas al día. Sí, Edwin. De pronto no sabías porque entraste tarde, pero aquí en las primeras clases explicamos que este mercado, que es el mercado de futuros, funciona en las 3 sesiones más importantes, que son la sesión asiática, la sesión europea y la sesión americana. La sesión asiática abre a las 5 de la tarde, la sesión europea abre a las 2 de la mañana y la sesión americana abre a las 9:30 y finaliza a las 3. De ahí se cierra, no hay operaciones hasta las 5, que vuelve y abre la asiática. Entonces tú podrías operar por la noche, por ejemplo, si tú te das... ¿Encontramos los tres mercados al mismo tiempo? Dime. ¿En esta gráfica encontramos los 3 mercados al mismo tiempo? No. En este momento estamos viendo el mercado asiático, pero en el mercado asiático nosotros podemos operar lo que nosotros operamos, que es el Standard & Poor's y el Nasdaq, ¿sí? En cualquiera de ese horario y en cualquiera de esos horarios, sea el mercado asiático, sea el mercado europeo, sea el mercado americano, podemos operar esos instrumentos financieros. En este caso el Standard & Poor's y el Nasdaq. Por ejemplo, aquí se está moviendo. Si alcanzas a ver, ahí se está moviendo y dice, y está el tiempo de la vela. Mira, van a ser las 10, aquí estuvo a las 9, ahí se está moviendo. Lo que pasa es que son movimientos de menos volatilidad. Si tú te das cuenta aquí el volumen, este es el volumen que se mueve en la sesión americana y mira el volumen de la sesión asiática, que es muy bajo. Y fíjate que siempre está el volumen grande en la sesión americana. Era este. Pero se puede operar casi que 22 horas. O sea que, en este momento sí estamos en la asiática, pero sí en la gráfica como tal están las 3. O sea, lo que vemos hasta, digamos, cuando vemos el volumen que se marca fuerte hasta las 3 de la tarde, fue lo que pasó en ese mercado americano. Sí. ¿Y en qué momento hace como la transición? O por lo menos ahí el mercado americano dijo, listo, será a las 4:30. Tú no te das cuenta de eso, o sea, uno no se, digamos, es sencillo, mira. Aquí abrió a las 5 de la tarde, eso fue ayer, aquí abrió a las 5 de la tarde. Esto es la sesión asiática, hasta las 3 de la mañana, que es acá. 3 de la mañana, 2 de la mañana, perdón, 2 de la mañana. Acá inició la sesión europea, hasta las 9:30, 8:30, perdón. 8:30 que inició la sesión americana. Y de ahí hasta las 4, hasta las 3, que cierra la sesión americana. Y vuelve y abre a las 5 hoy la sesión asiática. Y ahí va. Usted en otra clase nos decía que lo mejor era operar en la americana, ¿cierto? Pues lo que pasa es que en la americana hay más volatilidad, ¿sí? Se puede ganar más porque los movimientos son más fuertes, hay más liquidez, los movimientos pueden ser más largos, entonces hay buen flujo de capital y se puede ganar dinero. Pero digamos que si tú no puedes operar la sesión americana porque estás trabajando, puedes operar la sesión asiática, o te levantas a las 5 y operas la sesión europea, o a las 6 y empiezas a trabajar. ¿Sí? O sea,
digamos, lo mejor, que nosotros más superamos es la americana, pero en caso de que no puedas, pues te puedes ir acomodando a otro horario, a otro tipo de mercado, o sea, que sea el asiático o el europeo. Ok, Daniel, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Bueno, si no tienen más dudas, yo creo que terminaríamos por hoy. No sé si hay algo que agregar, Eduardo. Yo creo que, pues, les digo que algo que es importante, la bolsa o el tema del trading se hacen en 3 diferentes horarios, ¿sí? Con 3 bolsas. Entonces está la bolsa americana, que en este momento empieza a las 8 de la mañana, a 8:30 de la mañana y está terminando a las 3 de la tarde. Y ella dura 1 hora sin funcionar. Y luego empieza el horario asiático, que empieza a las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Y A ahí las arranca 5, una empieza a las 5. eso, a las 5, entonces eso. Y a las 5 de la tarde arranca hasta las 2 de la mañana y luego ya arranca la europea, que empieza desde las 2 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana, o sea, está absolutamente 24 horas funcionando, solamente descansa 1 hora que es de 4 a 5, o sea que durante todas esas 24 horas podemos operar en la bolsa, pero podemos operar con todos los instrumentos, no. Hay unas acciones, por ejemplo, el tema de las acciones, Facebook, Instagram, todas las empresas que se manejan el tema del petróleo, unos instrumentos, unos productos, llamémoslo así, que no se mueven en horarios diferentes a los de Bolsa de Nueva York. Creo tener eso claro. El único instrumento que más se mueve durante las 24 horas se llama Nasdaq, que estamos enseñándole a ustedes, el S&P 500, el Dow Jones, bueno, y otros, pero esos son los que más volatilidad, o sea, los que la gente compra y vende muchos contratos, o sea, si hay mucho movimiento de flujo de dinero, políticamente en cualquier horario podemos entrar y mirar oportunidades, pero va a haber más oportunidades en el horario americano. Eso no significa que no podamos entrar en el horario europeo o asiático. Yo he operado y Daniel también ha operado, y la verdad los rendimientos también son buenos. Hay gente que opera y gana también, pero lógicamente es más lento. Entonces, pues lo pueden intentar también, ustedes pueden practicar ahí. Ya como para resumir el tema de los patrones, pues es importante, es algo que ustedes van a ir aprendiéndolo cuando vayan familiarizándose con las gráficas, no se preocupen ahorita. El tema de los indicadores también son importantes, pero pues la idea es que ustedes se acoplen a uno, dos o tres indicadores, o no cojan indicadores. Hay gente muchos traders que son muy consistentes, que no utilizan indicadores, ¿sí? No utilizan patrones, simplemente el puro precio y contexto, que eso es una clase que le vamos a dictar más adelante. Yo tengo una metodología y hay un libro que está ahí en el libro que tenemos 30 libros ahí en la página de internet de nosotros, en el blog, que se llama Método WICOR. El método WICOR es un libro donde explica bien el tema es como el patrón que más repetidamente hace el mercado, entonces lo explican muy bien. Si quieres podemos hacer una clase y yo la puedo explicar en 15, 20 minutos este método, cómo se utiliza, y pues las personas que interesen pues profundizan en el tema, pero pues como le digo, hay gente que no tiene en cuenta patrones, no tiene en cuenta indicadores, simplemente se basan en el contexto y en el precio, y ante todo acordemos que el 70% es el plan que tengamos y la psicología. Entonces entran en eso y les va muy bien, y entre ellos pueden buscarlo por Instagram. Uno de ellos se llama el Sociologist, Sociologist, ¿es cierto? Sociologist Trader Trader Sociologist. Y ahí, ¿cómo? Escribámoslo, Dani. Y el otro, hay una nena de Argentina, una trader, una de las mejores traders de Argentina también. Ella tiene muy buen material por internet,
y es que no me acuerdo el nombre, pero ella también opera sin indicadores, sin patrones, solamente con contexto y con precio y con un plan. Entonces, por eso les digo que lo importante es que entiendan lo general, entiendan la importancia de cada cosita, pero no se centre, si no les llama la atención tal, no se importa, o sea, la idea es que avancen, lo importante es pues que se interesen por esto, que le van cogiendo pasión a esto, que en verdad esto es pues para nosotros, ¿no? Para nosotros, ¿no? Ya en esta comunidad que empezamos 20, ya hay gente pues que no está interesada, pues lo más lógico, la gente que no está interesada pues no consulta. Nosotros, yo envié una documentación de Joseph ayer, se la envié a algunos que me dieron el correo para que estudiaran, no sé si vieron el video, la idea es que si no se lo han visto, para que se pongan al día también con eso. Si no se lo han visto, me dejan su correo aquí y yo se lo reenvío, ¿listo? El primer video de Joseph, mañana para que se vean el segundo si pueden, que eso es muy importante y los van a ubicar. Listo, entonces muchachos, muchas gracias. A mí también. Daniel, yo quiero pues aportar que yo vi el video y la verdad pues me aclaró muchas cosas de las cuales pues ya habíamos visto en las 7 anteriores clases. Entonces sí les recomiendo a los compañeros que lo vean porque el hombre pues lo explica de una manera, pues el video dura 2 horas, entonces habla de muchas cosas y pues habla desde la experiencia, entonces realmente lo ubica mucho a uno de lo que estamos aprendiendo. Entonces la verdad sí sería muy bueno que para poder entender todo lo que ustedes hablan, Eduardo y Daniel, que tienen toda la experiencia, ese video pues lo ubica uno mejor dentro del negocio. Para complementar, pues eso es muy valioso. Eso que ustedes van a ver ahí en los videos de Joe Subin, eso le costó a un amigo mío $1,000. Y él me lo vendió a mí en 600,000 pesos. Entonces, hay personas que hemos pagado por eso mucho dinero. Si ustedes tienen la oportunidad de aprovecharlo, digamos, gratis, no está bien compartir esto porque digamos que eso es de él, eso es un trabajo de él cobra por eso a cada persona que se lo enseña, pero pues yo creo que cuando uno no tiene recursos y puede sacar ciertas ventajas de eso, pues debe hacerlo y ya después pues mirará cómo repone eso de alguna buena forma, ¿no? Así no sea a esa misma persona. Aprovechar eso. Yo quería preguntar si alguien de acá, no sé cuántos les gustaría que operar conmigo mañana, pues para que veamos, para que miremos. Daniel, yo me apunto, es más, yo ya instalé todo y estoy ansioso por hacer ya la primera prueba. La verdad es que pues yo sigo aquí en teletrabajo, entonces he estado ocupado y ayer era mi día de salida pues para el mercado y todo eso. Entonces, si me confirma mañana a qué hora, de una, yo me le pego y si de pronto también me acompaña haciendo la mía, pues también sería chévere porque pues la primera salida me gustaría pues hacerla al lado de que ya pues tiene la experiencia. Bueno, listo, entonces yo mañana les envío el Zoom, la clave, el link del Zoom para conectarnos a las 8:30. ¿Listo? Esto, más o menos a qué hora, Daniel? 8:30. 8:30. Listo. ¿Sí puedes hacer ahora? Sí, sino que tengo un compromiso a las 9, ¿eso para qué hora va, Daniel? Qué pena. Pues es que eso sí no lo sabemos porque no sabemos en qué momento el mercado nos dé la entrada. Ya. Pero pues miramos. Listo, Además, yo creo que podríamos conectarnos antes porque mañana temprano hay noticias de desempleo. Pues si se puede a las 8 mejor, de todas maneras yo a las 7:30 miro a ver si puedo correr la de las 9 a las 10. Bueno, pero creo que no alcanzo. Una pregunta ahí cuando Eduardo estaba hablando del mercado europeo,
dice que también pues hay ganancias buenas, pero son más demoradas. Cuando son más demoradas, ¿es en entrar o es en el tiempo que debo estar ahí haciendo el contrato? Pues en realidad es un conjunto de todo, ¿no? Porque la entrada, que te dé el patrón de entrada se puede demorar, la operación puede demorarse, inclusive se puede alargar hasta el horario americano, ¿no? Hay veces que se dan muy bien, muy buenos movimientos, pero también hay veces que se pone como lento. Entonces, pues es uno, para si tú te vas a ir al mercado europeo, pues entonces tienes que ir empezando a mirarlo para así mismo tú ir cogiéndole el tiro a la hora que vas a estar, qué tipos de movimientos se dan, si te sirve, qué ratios puedes coger, todo eso, o sea, como hacer el backtest. Listo, gracias. Listo, entonces así quedamos por hoy. Los que quieran, entonces yo mañana envío el link del Zoom y nos conectamos un rato a ver qué pasa. Entonces hasta mañana, que descansen. Disculpa, Daniel, ¿cómo a qué horas por la mañana para conectarnos? Por ahí, pues es que voy a mirar a qué horas son las noticias mañana para ver si nos conectamos en las noticias, para ver cómo es el movimiento, para que vean el movimiento de la noticia. Yo creo que la noticia es bien temprano, es como a las 7:30, no sé si pueden conectarse a esa hora. Yo no tengo problema, sí. 7:30 está bien. Bueno, entonces yo mañana, cuando me levante, envío el link por ahí a las 7 para las 7:30, creo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, que descansen. Igual.